Casi la mitad de la geografía aragonesa es territorio montañoso. Aquí podemos encontrar más de 160 picos que superan los 3.000 metros de altura. Miles de turistas eligen cada año nuestra tierra para practicar deportes extremos y en ocasiones pueden encontrarse en situaciones más que complicadas. Y ojo a este dato, ¿sabían que en nuestro país 5 de cada 10 rescates de montaña ocurren aquí, en Aragón? De ahí la importancia de grupos como la Unidad de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Solo en 2018 sus 7 unidades llevaron a cabo casi 500 intervenciones. Una demostración de precisión y templanza que dejó un balance de más de 700 personas rescatadas. Teniente, buenos días. Hola, buenos Vas días. a perdonar que os interrumpa, Nada. ¿qué tal? Os veo aquí ya listos para salir, les estabas diciendo, te escuchaba que hay problemas por el viento hoy. Sí, además al ser una práctica pues siempre hay que rebajar un poco ese nivel de riesgo y nos vamos a tener que ir a otra zona de la que teníamos planteada. ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente hoy en este rescate? Pues vamos a simular que una persona estaba realizando una vía ferrata, ha sufrido una caída y hay que evacuarlo mediante camilla hasta la parte de arriba de la ferrata y desde ahí se realizará la evacuación con helicóptero al centro hospitalario. Nosotros os vamos a acompañar, veo aquí a muchos compañeros, entiendo que hay pilotos de helicóptero, médico, cuéntame. Bueno, en una primera alerta suelen participar 2 especialistas y el sanitario, además de la tripulación del helicóptero, pero sí que es verdad que si la cosa se complica, pues necesitaremos de más apoyo de otras unidades. Teniente, ¿es complicado emocionalmente dedicarse a esto? Sí que es verdad que hay momentos bastante duros, sobre todo pues, a la hora de dar malas noticias, de cuando tenemos que buscar algún fallecido, y luego también bastante duro psicológicamente porque bueno, hay veces que nos vemos nosotros en situaciones de bastante riesgo que bueno, nos generan muchísimo estrés y claro, nosotros muchas veces también tenemos familia y pues claro, nadie quiere tener ningún accidente ni tener nada grave, ¿no? Claro, y cuando hay una tragedia, eres tú la persona que tiene que ir a informar a los familiares. El jefe de unidad es quien debe comunicar esa noticia y bueno, pues generalmente, gracias a Dios, las noticias que comunicamos suelen ser muy buenas, pero por ejemplo en el año 2018 hemos tenido 30 fallecidos y al final pues decirle a un padre, a una madre o a un esposo que su mujer o su hijo ha fallecido, pues es muy duro. ¿Recuerdas algún caso que te tocara especialmente la fibra? Pues el aviso fue en la zona de Panticosa, que una persona había ido sola a hacer el Pico Balaitus concretamente y no había regresado a casa. Pues claro, montamos un operativo en el que estuvimos 3 o 4 días buscándolo. Era un chaval de 21 o 22 años, desde el primer día había sufrido una caída y estaba en un sitio muy encajonado y no lo encontrábamos y claro, lo encontramos fallecido y al final el comunicarlo a la familia, no a la entiendo. familia pues es muy duro. Teniente, ¿qué es imprescindible llevar en esa mochila antes de un rescate? Bueno, el material individual es lo primero, luego material de asistencia al herido. En invierno siempre intentamos llevar una ropa de abrigo de más porque cuando una persona tiene un accidente y está quieta suele tener mucho frío. Comida, bebida, tanto para nosotros como para el accidentado o sus compañeros. Y esto entiendo que es la camilla. Esto es una camilla. ¿Pesa mucho? Esta concretamente no mucho. No, esto pesará sus 6 kilos, 7. Sí, lo que pasa es que es la más ligera que tenemos. Más o menos, teniente, esta bolsa que lleváis aquí, ¿cuánto Sí. puede pesar? No sé si la puedo coger yo Bueno, sí. para hacerme una idea. Sí, es una mano, pero Ostras, Sí. me parece durísimo tener que ir por esto. Voy a intentar caminar, ya verás. Es que no puedo. sí, la Esto verdad. pesa muchísimo. ¿Cuánto puede pesar esto? ¿20 kilos? Sí, fácilmente. Entonces esto, bueno, ahora lo llevamos en el coche y lo repartimos un poco entre todos. Teniente, ¿cuántos rescates hubo, por ejemplo, el año pasado en esta zona? Pues bueno, en todo Aragón hubo 432, es el año que más ha habido, vamos poco a poco cada vez en aumento lamentablemente. Fue un invierno completamente distinto a este, hubo muchísima nieve, durante la primavera muchísimas lluvias y eso hizo que toda esa nieve y ese agua perdurase durante todo el verano. Había mucha más nieve en verano que produjo muchos más accidentes. Hay mucho imprudente suelto por la montaña. Sí, la gente le pierde el respeto a la montaña. La gente se confía. Se confía demasiado y al final ocurren accidentes que, bueno, que si se hubiese tomado las precauciones correspondientes no hubiesen tenido que ocurrir. Y teniente, ¿cuándo hay más accidentes? ¿En invierno o en verano? En verano, ¿Sí? Sí. Durante julio y agosto realizamos prácticamente la mitad de los que realizamos en todo el año. De media 3 al día, que lógicamente no son 3 cada día, hay días que igual tenemos 10 o 11 rescates.
Sargento, imprescindible también el helicóptero en todo rescate. ¿Hasta qué punto es importante vuestro papel? Pues el motivo fundamental de la unidad aérea es dar soporte y dar apoyo al resto de unidades, haciéndose esto imprescindible por la rapidez de la inmediatez del rescate. ¿Cuántos rescates llevas tú acumulados? Pues aquí llevo cerca de 3 años ya y llevaré pues sobre unos 200 rescates. ¡Ostras! ¿Te has visto en esa situación de ver a un herido cerca y sentir impotencia de decir es que no puedo llegar a él? Pues sí, se dan muchas veces esas condiciones. Intentamos siempre dar pues el 100% de nosotros, intentar solventar esa situación e intentar ayudar a las personas que lo necesitan. Pero veo que allí ya están los rescatadores, tus compañeros de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos? Ahora el procedimiento baja, se le estabiliza el herido. Como es una zona en la que está muy próxima a la pared, el helicóptero tiene mucha dificultad para tomar ahí, entonces hay que moverlo, trasladar a la camilla con el accidentado a un punto en el que el helicóptero pueda acceder, que es justo encima donde se encuentran los especialistas. Son momentos de nervios, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay una persona que realmente ha tenido un accidente grave, está quejando mucho, quieres llegar cuanto antes y eso te genera aún más estrés, pero aún así hay que ir con mucho cuidado porque al final si vamos a un rescate y tenemos nosotros un accidente, les agrava la situación. Veo a un compañero con una cinta verde, ¿qué es eso? Eso es para indicar, aparte de, bueno, está con la señal con los brazos en V, para indicar la zona en la que les parece bien para tomar, y luego la cinta es para indicarles el viento. Entiendo que estas maniobras son arriesgadas, ¿no? Son complicadas. Sí, claro, necesita muchísimo entrenamiento y muchísima pericia de los pilotos. Ahí vemos que el helicóptero ya se está aproximando, toca tierra. Aún no, le va haciendo señales el compañero, indicándole ya que ellos no pueden ver hacia abajo. Ahí ha tomado, y ahora cuando nos hace la señal el piloto, nunca antes, es cuando accedemos. Ahí le ha hecho una señal el piloto. Vemos cómo meten al herido. Eso es. Es una maniobra muy rápida, ¿no? Sí, claro, la verdad es que cuanto menos tiempo esté el helicóptero ahí, pues menos peligro hay, la verdad. Another day, and you don't have to hide away, you'll be in my body, but for now it's time to run, it's time. Teniente, me decías, Aragón, pionera en este tipo de rescates, por la presencia de un médico. Eso es, médico o enfermero del 061 de Aragón. De una mujer entre mucho hombre. ¿Hay muchas mujeres en el cuerpo participando en rescates? Bueno, en compañeros míos, desde el punto de vista médico-enfermero, la verdad es que el ratio está más o menos equiparado. En Aragón, en Huesca, hay una chica solo en estos momentos que está prestando servicio en el equipo de Benasque y bueno, solo ha hecho otra chica el curso de montaña. Ya llevamos todo el día con vosotros, os voy a dejar porque entiendo que luego sonará el teléfono, ¿no? para un rescate. Lo de hoy ha sido un simulacro, pero ya la siguiente llamada es real. Bueno, esperemos que no sea así, que a nadie le pase nada, pero bueno, si es así, ahí estaremos. Y ahí estaremos nosotros para contarlo. Gracias. Muchas gracias.